¿Cómo están amigos? Muy buenas noches, no, buenas tardes. Los saludo a Félix Parra aquí en el programa Tendencias. El día de hoy tenemos en el programa al ingeniero Carlos Roldán. Él es profesor universitario del Tecnológico de Costa Rica, ingeniero químico, consultor internacional de energías limpias, con quien vamos a conversar un tema bastante interesante y que en los últimos días ha generado bastante controversia, si se hace o no se hace, si genera o no genera problemas. Nos referimos a la explotación del petróleo y también del gas natural. Sabemos de que a nivel mundial este asunto del petróleo y del gas natural ha generado muchas riquezas a algunos países y también al mismo tiempo ha sido el causante de guerras, de conflictos a nivel mundial. Según lo que hemos podido nosotros buscar, hay aproximadamente unos 10 países que forman parte de los países exportadores de petróleo. Entre ellos, el que encabeza la lista es Arabia Saudita, le sigue Estados Unidos, pues, en el tercer puesto está Irán, después estaría México, Venezuela, China, Emiratos Árabes Unidos, Noruega, Nigeria, Canadá, Kuwait, Omán, Irak. También se sabe que en la parte de Sudamérica, Argentina también tiene reservas de petróleo. Libia, Indonesia y Argelia son los principales países que tienen reservas extensas de lo que es el petróleo. En nuestro país, Costa Rica, hay la posibilidad, hay estudios que se han hecho donde se dice que hay reservas de petróleo, pero todavía no las hemos explotado como debe ser. Todo esto se debe a que todavía no hay una luz verde. Para poder entender todo eso, es que el día de hoy tenemos aquí en Tendencias al ingeniero Carlos Roldán, con quien vamos a conversar, y él nos va a dar nos va a ampliar el panorama, vamos a poder entender un poquito más por qué razón Costa Rica está en esta etapa de la exploración del petróleo. Don Carlos Roldán, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de conversar con usted. Bienvenido al programa Tendencias. Pues muchas gracias más bien a ustedes por invitarme y tener la oportunidad de dirigirme a un pueblo al que yo admiro mucho. Yo creo que si las decisiones de este país fueran tomadas por las personas de San Carlos y Guanacaste, otro país tendríamos. Porque yo veo que la gente de San Carlos es gente muy emprendedora, muy sensata en la toma de decisiones y creo que realmente pues nos hace falta tener más políticos y más personas participando de las decisiones nacionales que vengan de zonas tan prominentes como San Carlos, Guanacaste. Sabemos que San Carlos es una zona rica gracias a Dios, es una zona que tiene muchas cosas. Y ahora viene este tema tan interesante que es el petróleo. Pero antes de ir de fondo al tema, nos gustaría saber quién es Carlos Roldán. No sé si usted nos puede hablar primero un poquito de usted para poder dar paso al tema del cual vamos a conversar el día de hoy. Muchas gracias, sí, miren, pues yo soy ingeniero químico, trabajé 8 años en Recope y llevo más de 30 años de trabajar en el sector energético. Fui gerente de operaciones de una compañía transnacional que teníamos plantas de generación de energía eléctrica, producíamos hidrógeno, también tengo estudios en fuentes renovables de energía en Italia, tengo una especialidad en ese tema y he hecho consultorías en República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, ¿verdad? En el tema energético. Y pues creo conocer bastante el tema que nos invita hoy, ¿verdad?, a discutir. Un currículum bastante amplio y eso nos da la seguridad de que estamos conversando con una persona que conoce muy bien el tema. Gracias, gracias. Pues. Don Carlos, hay un detalle bastante interesante. ¿Por qué el interés de empezar a explotar el petróleo aquí en Costa Rica, sabiendo de que Costa Rica a nivel mundial es conocido como un país ecológico, un país verde, un país que de una u otra forma siempre está a la vanguardia en la parte ecológica? ¿Por qué razón ese interés de explotar el petróleo? Porque no es cierto que porque explotemos el petróleo dejemos de tener esa imagen. Yo le puedo decir que
Colombia es un país que tiene exactamente la misma prestigio que nosotros en cuanto a naturaleza y es un país productor de petróleo. A nivel regional, Guatemala tiene más de 30 años produciendo petróleo y también es un país que vende su naturaleza, igual que Belice, también es un país productor de petróleo. Y en fin, puedo darle montones de ejemplos de países que tienen mejor desempeño ambiental. Nadie duda, por ejemplo, del cuidado al ambiente que tienen los noruegos y son uno de los principales productores de petróleo. Entonces, ese discurso de que para que nos vean bien desde el punto de vista ecológico hay que renunciar a la extracción de petróleo es sencillamente ridículo. Ahora, a nivel Centroamérica, como usted lo ha dicho, Guatemala es uno de los países que tiene la mayor cantidad de reservas de petróleo y lo explotan y hacen que el país desarrolle un poco más de lo que podría desarrollar también nuestro país si se llegara a dar la oportunidad a que podamos explotar el petróleo. Correcto, correcto. Vean, como profesor que soy, que verán, estoy a punto de retirarme, ¿verdad? Pero les voy a ser sincero que me gusta mucho que cada persona saque sus propias conclusiones. Yo creo que uno de los problemas más grandes que tenemos es que estamos llenos de noticias falsas, de información incorrecta, y eso nos afecta. Por eso los invito a todos a que me puedan seguir en el Facebook, en la página del profesor Carlos Roldán. Pero busquen ustedes en internet, lo que están escuchando es muy fácil, buscan en Google, pongan en Google costo de extracción de petróleo Colombia 2017. Y van a notar que ahí se indica que Colombia produce petróleo a menos de $8 el barril y nos lo venden a 75. ¿Ok? Entonces, pueden pensar ustedes la riqueza que significa poder producir el petróleo en San Carlos a un costo de $8 y que el país lo venda a 75. Estamos hablando de un ingreso que puede superar los $2.000 millones. O sea, es como si tuviéramos un empréstito del Fondo Monetario Internacional, una donación del Fondo Monetario Internacional año con año. Es un beneficio demasiado grande como para decirle que no. Además, hay una realidad, y como les digo, vean, el país está lleno de discursos absurdos. Yo escucho hablar a políticos decir que es que el petróleo va de salida, que invertir en petróleo es invertir en el pasado. Vean, no creo que haya un solo costarricense que dude que el próximo año Costa Rica va a ocupar diésel y gasolina. Todavía en la próxima década vamos a usar diésel y gasolina. Muchos de ustedes compraron vehículos nuevos este año y eso significa que van a usar diésel y gasolina en los próximos 20 años. Y si vamos a usar diésel y gasolina, bueno, no, como vamos a usar diésel y gasolina, lo que más conviene es establecer una estrategia que permita garantizar el suministro de diésel y gasolina, garantizando el mejor desarrollo socioeconómico para Costa Rica y el mejor desempeño ambiental. Y mis estudios indican que actualmente el diésel y gasolina que nosotros consumimos proviene de Estados Unidos y nos lo envían con barcos que emiten CO2. En Estados Unidos lo refinan usando electricidad producida quemando combustibles que emiten CO2. Además, Estados Unidos tiene que importar petróleo porque no consume todo lo que necesita, no lo produce todo lo que necesita, y trae petróleo de Colombia, en donde lo explotan usando energía eléctrica producida con combustibles que emiten CO2 y lo transportan a Estados Unidos en barcos que emiten CO2. Si nosotros extraemos el petróleo que hay en San Carlos, además de dejarnos esa riqueza, de exportar nuestra riqueza, podemos extraer ese petróleo y refinarlo usando energía eléctrica renovable. Y eso significa reducir las emisiones de CO2 a nivel mundial en 500.000 toneladas. Hay muchas cosas adicionales. Por ejemplo, la deuda de Costa Rica nos asusta. Es un 70% del PIB. Pero la deuda de Canadá es 115% del PIB. Pero es interesante ver que aunque nuestra deuda es mucho más baja que la de Canadá en términos relativos, Canadá cuando pide prestado ofrece pagar menos de un 1% de interés anual y la gente le presta el dinero. Pero Costa Rica cuando sale a pedir prestado tiene que pagar 9% de interés. Oigan, 9% de interés. ¿Por qué? Porque Costa Rica es un riesgo. Prestarle a Costa Rica es un riesgo porque no sabemos, no tenemos cómo pagar. En cambio, Canadá ha demostrado tener petróleo y gas natural y oro para pagar la deuda 6 veces.
pues resulta que los estudios preliminares pueden indicar que entre San Carlos y Limón podríamos tener el equivalente para pagar 10 veces la deuda. Si Costa Rica demuestra que tiene ese petróleo puede servir de garantía de pago e inmediatamente el déficit fiscal de ese país prácticamente se elimina, porque pasaríamos de pagar en lugar de un 9% de interés, un 1% de interés. ¿Ven? Son demasiados beneficios para decirle no de una forma tan absurda como lo quiere hacer el gobierno de don Carlos Alvarado, que él dice, es que tenemos que dar una demostración al mundo y vamos a ser el primer país en prohibir la extracción de petróleo. Les pregunto a todos los que están escuchando lo siguiente: ¿ustedes realmente creen que el mundo podría prohibir para siempre la extracción de petróleo? Si lo hiciéramos, ¿de dónde creen ustedes que van a salir las llantas de los carros eléctricos? ¿O de dónde van a salir los componentes plásticos y los polímeros que se usan para los carros eléctricos? El petróleo es materia prima para muchas cosas, como fertilizantes, plaguicidas y una serie de cosas que ocupamos. Creer que el mundo puede abandonar la extracción de petróleo es sencillamente absurdo. Y me da una vergüenza pensar que nuestro presidente de la República crea que eso es posible, porque demuestra una total ignorancia y sobre todo una incapacidad de sus asesores de darles información técnica confiable. Don Carlos, hay un detalle interesante que usted nos está exponiendo y le hago la pregunta. Todavía no hay un estudio que diga a ciencia cierta que Costa Rica posee reservas de petróleo. Ya se han hecho algunos estudios que nos digan, que nos den esa seguridad de que realmente Costa Rica tiene reservas de petróleo. Correcto, vamos a ver. Los estudios están muy avanzados. ¿Okay? ¿Qué es lo que hace falta? Hacer la perforación para comprobar que está el petróleo. Vamos a ver, en San Carlos, en la zona de San Antonio de Pataste, San Antonio de Monterrey, hay pozos donde usted le pone un fósforo encendido y prende fuego. Significa que hay gas natural. Hay un riachuelo en Pataste en donde también se observa cómo brota petróleo de forma natural. O sea, hay petróleo en Costa Rica y hay gas natural en Costa Rica. Lo que tenemos que hacer es saber de dónde viene ese gas y ese petróleo y cuánto está acumulado en el suelo. Eso es lo que necesitamos saber. Pero ya la mayor parte de los estudios necesarios se hicieron. E incluso 2 compañías transnacionales querían que le diéramos concesiones para venir, sacar el petróleo de San Carlos y Limón y llevárselo. Y eso es algo que también es absurdo. Porque cuando a mí me preguntan o me dicen, es que vamos a deforestar y que... No, vamos a hablar con calma. Primero, ya el país construyó 100 pozos petroleros, pero los usa para producir vapor para las plantas geotérmicas. Esos pozos son los mismos pozos que tendríamos que hacer para extraer petróleo o gas natural. Y el ICE los hace. Significa que Recope junto con el ICE podrían encargarse de extraer el petróleo y verificar cuánto hay, sin tener que recurrir a ninguna empresa extranjera. Y eso, señores, es un antes y un después para la historia de Costa Rica. Si nosotros aprovechamos esa riqueza, les puedo asegurar que esa generación y las futuras tendremos un mejor porvenir que el que estamos teniendo en este momento. La crisis fiscal es muy severa. Vean que el 48% de los gastos de este país se pagan por deuda. ¿Ven? Si nosotros tenemos esos recursos naturales, podemos anular el déficit fiscal y tener los recursos necesarios para poder construir las carreteras, autopistas, trenes eléctricos y todo lo que necesitamos para convertir al país, para convertir a Costa Rica en el país que siempre hemos soñado, un país desarrollado. Ahora, don Carlos, también me hace otra pregunta suficiente en el país que sí se ha hecho estudios. Ahora la pregunta es, ¿el petróleo que produciría Costa Rica sería un petróleo de calidad que podría competir tranquilamente con países como Estados Unidos, como Rusia? ¿Es un producto de calidad como para poder decir, sí, lancémonos a producirlo? Bueno, pues sí, todos los petróleos pueden ser utilizados y pueden competir. Todo va a depender del precio al que usted lo ofrezca. Pero si te cuesta producir $8 el petróleo y Estados Unidos vende su petróleo a $75,
usted tiene un margen ahí para colocar ese petróleo en el mercado independientemente de la calidad que tenga. Los estudios preliminares indican que el petróleo de San Carlos es de excelente calidad. Eso sí lo puedo decir. De hecho, si van a ese río en Pataste, el petróleo no es tan negro, es un petróleo un poco grisáceo y tiene muy poco contenido de azufre, es muy liviano. Entonces, yo diría que sí tenemos un petróleo de muy buena calidad. Ahora, por lógica, si se llegara a explotar este asunto del petróleo, ya producir ya combustibles y todo, eso de una u otra forma también lanzaría a nuestra región San Carlos como una región, pongamos, una región potencia a nivel Costa Rica. Bueno, mire, le voy a decir en este momento, si nosotros lográramos demostrar que tenemos petróleo en San Carlos suficiente para que se explote de forma comercial, le voy a decir en qué se convertiría San Carlos. San Carlos se convertiría en el primer foco industrial de Costa Rica, porque el gas natural y el petróleo son la materia prima para producir fertilizantes. Además, todos sabemos que en Costa Rica ha sido un nicho para las empresas biomédicas como Baxter, Boston Scientific, Icum Medical, etcétera, que son empresas que requieren o que utilizan plásticos que se derivan del petróleo. Entonces, si San Carlos también podría hacer de plásticos de excelente calidad a todas las industrias biomédicas que están instalando en Costa Rica, a la par de los pozos se podrían poner industrias enormes que generarían empleo, como les decía, de fertilizantes, plaguicidas, solventes, etcétera, y muchos productos para exportar incluso. Entonces, yo le puedo asegurar que la explotación del petróleo en San Carlos cambiaría el futuro de todos los sancarleños. Don Carlos, estamos hablando directamente de San Carlos, pero aquí en Costa Rica como país, ¿en qué otros lugares también se ha logrado ver la alternativa de que sean lugares ricos en petróleo, aparte de San Bueno, Carlos? principalmente San Carlos y Limón son las dos zonas que tienen mayor potencial de petróleo. Incluso la mayor cantidad del petróleo está en Limón, ¿verdad? En la zona del mar, ¿verdad? Pero para una primera etapa, yo creo que lo más conveniente y lo más barato es extraer el petróleo que hay en San Carlos, porque extraer petróleo en el mar es un poco más costoso. Pero yo diría que en una primera etapa deberíamos de enfocarnos en San Carlos, por esa facilidad que tenemos de extraerlo y de transportarlo. Hay un pequeño detalle también muy interesante, don Carlos. Estamos en una zona, al principio le dije, en una zona donde Costa Rica es vendido a nivel mundial como un país verde. Sí. Hace poco, hace unos años atrás, San Carlos estaba en el apogeo del oro. Llegaron acá con la compañía canadiense Industrias Infinito con la intención de poder sacar el oro de las crucitas y poder darle a San Carlos y al país una posición privilegiada. Se había demostrado mediante N cantidad de estudios que San Carlos poseía buena cantidad de oro. Sin embargo, los grupos ecologistas presionaron tanto que al final el país dijo no y se dejó de explorar y se dejó de explotar el oro en las crucitas. Hoy en día las crucitas es una zona tierra de nadie. Con la parte del petróleo no es tan sencillo como que unos colombianos saquen el petróleo. Es un complejo, es una explotación mucho más compleja. Sacar el oro de crucitas o sacar el oro a nivel mundial es mucho más artesanal que sacar petróleo. El petróleo conlleva a un proceso mucho más bravo, más difícil. ¿Eso no sería un problema para la ecología? ¿No afectaría la zona ambiental? No, sancarleños, vean, el exministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, es actualmente el presidente de la Fundación del Fondo Mundial para el Ambiente. Y él, tengo un video, lo pueden encontrar en mi página, profesor Carlos Roldán, donde Carlos Manuel Rodríguez dice públicamente
que él sabe que con la tecnología moderna se puede extraer petróleo sin afectar el ambiente. El problema no es un problema ambiental, el problema es un problema político. ¿Qué pasó con Cruzitas? Cruzitas también se puede desarrollar protegiendo el ambiente. Lo ha hecho todo el planeta. Todo el planeta extrae minerales con minería a cielo abierto. ¿Y qué hacen después? Una vez que sacan el oro, simplemente recuperan el terreno. O sea, usted vuelve a colocar el terreno que removió, vuelve a plantar árboles y en 40 años usted tiene la zona protegida, tal vez hasta en mejores condiciones que como está en este momento. ¿Qué es lo que ocurre? Sancarleños, nosotros estamos siendo manipulados. Los políticos nos meten cuento. Y lo peor es que, perdonen que se los diga así, ustedes se dejaron. Ustedes se dejaron. Ustedes no pueden seguir permitiendo que un montón de políticos de San José sean los que definan el futuro de San Carlos. Ustedes tienen que exigir, porque tienen el derecho a utilizar sus recursos naturales de forma sostenible. Y tienen que exigirle a los gobernantes de este país a que les permitan usar sus recursos naturales. Porque muchos de los problemas sociales que tiene San Carlos se resolverían usando esos recursos naturales. Y ya no pueden seguir trabajando y no pueden seguir permitiendo que alguien que está sentado en San José tome decisiones por ustedes. Vienen las elecciones nacionales y San Carlos tiene que escucharse. San Carlos tiene que manifestarse. ¿Cómo que quieren prohibir la extracción de petróleo? ¿Cómo es posible que una persona, y voy a dar nombres, Figueres, que a veces ni siquiera vive en Costa Rica, venga a promover que prohibamos la extracción de petróleo, cuando a él no le afecta, pero a San Carlos le están negando una de las pocas posibilidades que tiene en este momento para resolver sus problemas socioeconómicos? Entonces, mi mensaje es muy claro. En este país se hace lo que el pueblo quiere y lo que el pueblo se deja que le hagan. Y lo que pasó con Cruzitas fue porque los sancarleños se quedaron con brazos cruzados y dejaron que ambientalistas de San José, porque ni siquiera fueron gente de San Carlos, se opusieran a ese proyecto. Y no quiero dar nombres, pero fue así. ¿Okay? Si bueno, acá en la zona sí hubo mucho movimiento ecologista. pero Bueno, ¿quién lo yo tuve la promovió? suerte de conocer a uno de ellos que se opuso rotundamente a la explotación del oro. Hay otro que también pegó el grito al cielo, lo hizo de todo, consiguió lo que quería y sin embargo en este momento está en su domicilio tranquilo, no, sin ningún problema. De una u otra forma generó cierta inestabilidad y lo consiguió. Y era Ahora, sancarleño. otro detalle. ¿Ah? Era sancarleño. Sí, sancarleño. Bueno, Es un hay que ver. sancarleño, un ecologista. Bueno, Generó mucho, hizo mucha campaña en contra de la minería. Fue tanto, consiguió lo que quería. Hoy en día él está en su vivienda de lo más tranquilo y sin embargo no se ha vuelto a dar una vuelta por la zona de Cruzitas, sabiendo que, lo que él en una época manifestó, que no se convirtiera eso en una zona explotada, hoy en día está explotada y lamentablemente no en forma correcta. Ahora, hay otro pequeño detalle, don Carlos. Hagamos una comparación. En el oro, los ecologistas decían que el terreno se iba a sentir contaminado por el bendito mercurio, un elemento químico que iba a generar mucho problema a la naturaleza. En el petróleo, para poderlo sacar, ¿qué elemento químico, así como el mercurio, podría de una u otra forma generar no. problemas? Vea, vamos a poner claro. Primero, el mercurio, el plástico, el aceite, nada contamina si usted no lo echa al suelo. ¿Ok? O sea, el mercurio no iba a terminar en el suelo. Yo como ingeniero químico les digo, Chile, por ejemplo, que extraiga oro, el mercurio se utiliza en tanques sellados. O sea, el mercurio no termina en el suelo. El mercurio termina en el suelo cuando está en el oro como lo están extrayendo ahí, donde le ponen el mercurio al oro en el medio del río y no hay controles sobre eso. Pero cuando usted hace las cosas bien, eso no se hace de esa forma. Para extraer el petróleo no se usa ningún producto químico. O sea, el petróleo literalmente lo que se hace es que para perforar se usan lodos
que son biodegradables. Y cuando ya se encuentra el petróleo, se saca con tuberías y de esas tuberías no sale nada. Porque claro, si alguien revienta una tubería, pues tendrás un derrame a la orilla del pozo, pero usted puede contenerlo fácilmente, puede recogerlo, ¿verdad? Pero todo eso, señores, es mentiras. Es más, se los pongo así. Busquen ustedes en qué zonas está extrayendo petróleo en Guatemala y van a ver que es en el Parque Nacional Petén. Y pueden ver fotografías en Google Earth de esos campos y van a ver ustedes que no se ve ningún reguero de petróleo alrededor de los pozos, que ahí hay selva y ahí hay todo. Esto, repito, es una manipulación que hacen los políticos ignorantes para convencerlos a ustedes de que les hagan caso a ellos. Pero cuando a uno lo estafan, hay dos culpables, el estafador y la persona que se dejó que se estafe. Entonces, ¿verdad? Háganse ustedes la pregunta, si realmente extraer petróleo fuera contaminante, ¿cómo es que Colombia lo hace? ¿Por qué lo hace Belice? Es más, se los pongo así, muchos de ustedes no sabían que Guatemala producía petróleo. ¿Por qué no? Porque en 30 años no ha pasado nada. Si hubiera habido un derrame fuerte de petróleo, algo significativo, habría sido una noticia. Pero sí han habido problemas de derrame de petróleo, tanto en el mar como también Claro, claro, pero viene la pregunta, ¿eso es en la extracción o es en el transporte? Principalmente Bueno, es en el por ejemplo, transporte. es que hay dos cosas. Por ejemplo, en lo que es mar, se han presentado oportunidades donde se han reventado las tuberías en el mar. Así es, eso Esto es ha correcto. generado un problema ecológico que no es tampoco fácil de recogerlo, como se mencionó. Quedan Bueno, residuos pues y de una u otra forma también la fauna marina ha sido afectada. claro, es cierto, es cierto. Y le voy a decir que, vamos a ver, de los incidentes fuertes por derrame de petróleo, la mayor parte ha sido por barcos, barcos que encallan y generan derrames en zonas donde hay mucha biodiversidad. Hay un par de casos de pozos que generaron ese problema, como el British Petroleum en el Golfo, pero fue un pozo muy profundo que tenía más de 5.000 metros de profundidad de agua y Costa Rica no tiene mares tan profundos. O sea, nosotros vamos a recurrir, si tuviéramos que extraer petróleo en el mar, se va a recurrir a unas áreas donde es mucho menos riesgo, mucho menos riesgo. Luego, el petróleo es volátil. Por ejemplo, si ustedes van a buscar ahorita en la costa del Golfo, donde hay evidencias del derrame que ocurrió hace 15 años, no lo van a encontrar, porque ese petróleo se evaporó. Entonces, claro, no significa que no sea grave. Ojo, en el momento es un desastre, ¿verdad? Hay que rescatar animales, hay que, ¿verdad? De todo, pero con el tiempo eso se elimina solo, ¿verdad? Pero sí, yo por eso prefiero que la primera parte de la estación de petróleo en Costa Rica se haga en San Carlos, que lo vamos a hacer en el suelo, en terrenos, que es más fácil controlar cualquier derrame y que tenemos mayor posibilidad de confinar las áreas donde se está extrayendo petróleo, ¿verdad? Otro detalle importante también es que ha habido un proceso de plebiscito para saber en qué estado se encuentra en este momento el proceso de la futura explotación. ¿Qué pasó con ese plebiscito? ¿Sabe algo al respecto? Sí, bueno, de hecho, el que está promoviendo ese referéndum soy yo. Yo fui el que presenté el proyecto de ley ante el Ah, Tribunal Supremo de Elecciones y fue a mí a que me autorizaran a recoger firmas, pero por el tema de la pandemia se suspendió el proceso y no hemos podido reiniciarlo. Obviamente, en el momento donde el tribunal nos autorice de nuevo a recoger firmas, procederemos a hacerlo. Y para eso también le hago un llamado fuerte a los sancarleños de que el futuro se construye a partir de hoy. Tenemos que promover, que educarnos, tenemos que convencer a nuestros amigos, pero también tenemos que recoger las firmas. Y ojalá que muchos sancarleños se unan con nosotros y colaboren en la recolección de firmas. don Carlos, ¿ya ha habido alguna conversación previa con las autoridades de aquí de San Carlos, digamos, con el alcalde
o con el mismo Consejo Municipal para poder, digamos, de una u otra forma avanzar este proyecto? Aún no he tenido, sí tuve algunas aproximaciones con gasolineros, con la Cámara de Comercio, tiene una Cámara de Comercio e Industria de San Carlos, con ellos Ajá, sí. también, con ellos hablamos, pero yo creo que poco a poco se están convenciendo más. Vamos a ver, cuando yo comencé con ese tema, a mí me decían que yo estaba nadando contra la corriente, que esto era un proyecto absurdo, pero poco a poco, conforme vamos dando los datos, cada vez el pueblo se va convenciendo. En estos momentos, la crisis que llevamos, o sea, si algún momento hemos necesitado usar recursos naturales para salir de una crisis, es hoy. Entonces yo pienso que va a ser más fácil recoger las firmas y he escuchado al alcalde decir que él cree que sí debemos aprovechar el petróleo que hay en San Carlos. Entonces, no dudo en que en esta oportunidad vamos a contar con mucho apoyo de los sancarleños y que vamos a recoger esas firmas en muy poco tiempo. Hay una encuesta que dice que más o menos un 45% de los ticos, no de los sancarleños, sino de los ticos, están de acuerdo con la explotación del petróleo. Ahora, antes de que usted me dé una respuesta, hubo algo que yo en lo particular lo vi directamente, fue hace ya un tiempo atrás, estuve en la frontera con Panamá y hubo algo curioso. Muchos ticos cruzan a la frontera de Panamá, cargan combustible en Panamá y entran a Costa Rica. Ahora, ¿por qué hacen esto? Porque dicen que el combustible en Panamá es mucho más barato que el combustible que venden aquí en Costa Rica. Es correcto, porque el combustible de Costa Rica tiene más impuestos que el combustible de Panamá. Esa es la principal razón. Y con respecto a la encuesta, bueno, esa encuesta la hizo la Universidad de Costa Rica. Yo tengo mis serias dudas. El Tecnológico también hizo una encuesta hace unos años. Y la encuesta que hizo el Tecnológico, vamos a ver, si usted está de acuerdo en prohibir la extracción de petróleo, puede ser que mucha gente diga que sí. Pero si la pregunta fuera, ¿usted estaría de acuerdo en que el diésel y la gasolina que consume Costa Rica sea producido extrayendo petróleo en San Carlos y refinado en Costa Rica? La respuesta podría ser distinta, ¿verdad? Porque está enfocando al beneficio que hay en la acción. Decir, ¿está de acuerdo con prohibir la extracción de petróleo? Eso es muy fácil. Sí, yo estoy de acuerdo, sin tomar en cuenta las consecuencias que eso significa. Pero cuando usted le preguntan eso y la persona dice, ¿y eso qué beneficio tiene? Ah, el combustible bajaría 300 colones por litro. Ah, va a haber menos emisiones de CO2. Va a bajar la deuda. Vamos a lograr tener recursos para eso y lo otro. El país reacciona distinto. Y esa encuesta que hizo, además, en esa encuesta se hizo cuando estaba la discusión y el presidente estaba saliendo a hablar un montón de paja, discúlpenme que se lo diga así al señor presidente, pero es la verdad, diciendo que teníamos que dar un ejemplo al mundo. Claro, a mí me dicen que si queremos dar un ejemplo al mundo, yo le voy a decir que sí, pero la realidad es que al mundo le vale un comino el ejemplo que hay de Costa Rica, porque la realidad es que el mundo ocupa diésel y gasolina y va a producirlo mientras lo ocupemos. Y todavía la cantidad de vehículos de diésel y gasolina que se venden es exageradamente mucho más alta que la de vehículos eléctricos. Entonces, el tema es que hay que discutirlo con más sentido común, con mayor sensatez. Hay un detalle también importante, don Carlos. El proyecto puede ser muy bueno. Puede ser que a la hora de presentar el proyecto se coloquen una serie de pros y muy pocos en contra. Sin embargo, hay un detalle también interesante. Usted logró conocer el proyecto del CANSEC, el Canal Seco. Correcto. Ok, el proyecto del CANSEC, del Canal Seco, en la buena teoría traía mucha ventaja para nuestro país y sobre todo para la zona norte. Era un proyecto que iba a la vanguardia. Sin embargo, lo tiraron por tierra, no le dieron el peso que se requería a ese proyecto. Le dieron mucha vuelta y al final descartaron el proyecto. Yo tuve la suerte de conversar con uno de los voceros, David, no recuerdo el apellido. Vi el proyecto de primera mano y me pareció un proyecto bastante bueno, un proyecto acertado que podría traer todas esas ventajas a San Carlos y por supuesto al país.
Con el proyecto del petróleo, sabiendo que tiene puntos buenos, pero también tiene puntos negativos, ya se han dado cuenta que puede haber este rebote, que puede ser un proyecto que al final lo agarren y lo archiven, así como sucedió con el proyecto del Canal Seco. Justamente por eso es que esto se está convocando un referéndum nacional. Si el pueblo decide que quiere obligar al gobierno a usar nuestro petróleo, eso es ley de la República el mismo día del referéndum. Y al día siguiente el gobierno tiene que ejecutar la acción. Si después de que el pueblo le dice al gobierno, queremos que usen nuestro petróleo, queremos que sea el Recope junto con el ICE quienes extraigan el petróleo, queremos que el petróleo sea para los ticos. Si a pesar de eso, después el gobierno quiere hacer algo, vean, eso es como si nos diera un golpe de Estado. Porque si el pueblo le da una orden a los políticos y ellos quieren hacer las cosas por su cuenta, vean, señores, yo no haría eso jamás. Porque eso es enojar al pueblo costarricense y el pueblo costarricense ya no aguanta más que le falten el respeto. Entonces, una vez que si el referéndum se gana, es una ley de la República y no se puede modificar. De hecho, en el proyecto de ley hay plazos en donde se le exige al Recope iniciar la estación cuanto antes. Se anula la moratoria y se establece una serie de medidas que definitivamente no pueden ser modificadas tan fácilmente, ¿verdad? Otro detalle interesante, hay capital como para poder sacar ese petróleo, sabiendo que últimamente el presidente de la República ha hecho N cantidad de préstamos, prácticamente ha endeudado el país y la verdad que no sabemos cuándo será el momento en que nuestro país, Costa Rica, pague todo lo que el gobierno ha sacado como préstamos. Hay préstamos por todos lados. Préstamo para el famoso tren eléctrico que, estudiándolo bien, no es realmente un tren eléctrico 100% amigable con el ambiente. Bueno, en fin, este gobierno ha endeudado el país con préstamo tras préstamo y tras préstamo. La pregunta es, ¿habrá en este momento capital de dónde se podría sacar el dinero como para poder empezar a sacar el petróleo, refinarlo y empezar a consumirlo? ¿Habrá ahí de dónde sacar ese capital? Bueno, vean, la ventaja que tiene ese tipo de proyectos es que usted requiere una inversión inicial para determinar, digamos, dónde hacer el primer pozo. Una vez que usted hace el primer pozo y comienza a extraer petróleo, el mismo petróleo te va a pagar lo que sigue, porque ya usted comienza a venderlo inmediatamente. O sea, si no es cierto, por ejemplo, que se ocupen 400 millones de dólares, no es así. Ya Costa Rica hizo más de 10 años de investigación petrolera. Tenemos muchos datos, hace falta hacer unos estudios adicionales. Yo calculo que con un presupuesto de 20 millones de dólares anuales podemos terminar los estudios que faltan y hacer el primer pozo productor. ¿Ok? El primer pozo, digamos, para verificar que hay petróleo y eso. Más o menos un pozo de unos 5.000 metros de profundidad puede costar alrededor de unos 10 o 15 millones de dólares. Como lo hace el ICE, puede salir mucho más barato. El ICE tiene capacidad para hacer el pozo. Bueno, ¿y cuánto representa 20 millones de dólares en el precio de la gasolina? 5 colones por litro. Entonces, aquí hay dos opciones. O decimos los costarricenses pagar 5 colones por litro para que nosotros hagamos la inversión, o das una concesión para que una compañía extranjera haga la inversión, pero la compañía extranjera no es tonta. Si la compañía extranjera viene a hacerlo, se va a querer llevar al menos la mitad del petróleo. Entonces, nosotros ahí tenemos que hacer un esfuerzo y para mí creo que pagar 5 colones más por el precio de la gasolina no es representativo y como le digo, es una inversión que tenemos que hacer todos los costarricenses 1 o 2 años para que a partir del tercero más bien comencemos a ver cómo el precio de la gasolina baja decenas de colones. Entonces, es un tema que tenemos que valorarlo. Usted acaba de hablar sobre tener el servicio de una empresa extranjera que se encargue de hacer este asunto. En cuestión de porcentaje, ¿como cuánto más o menos podría ser interesante para una empresa extranjera la explotación del petróleo? Como le decía, si sacar el petróleo en Colombia cuesta $7 y lo venden a 75, imagínese usted de qué margen está.
Ya Malón y Harten querían que le dieran una concesión para extraer petróleo en Costa Rica. O sea, ellos venían a hacer inversiones que sabían que tenían un riesgo, pero un riesgo más bajo ya, porque ya había muchos estudios que demostraban el potencial que había en Costa Rica. Le hago la acotación por el siguiente tema. Hace poco Perú estuvo en elecciones para poder elegir al nuevo presidente, en este caso es el presidente Pedro Castillo. Pedro Castillo en su campaña política decía que no era posible que las empresas mineras se llevaran el 70% y que el 30% quedara para el país. Así es. Él en una campaña populista dijo que él iba a hacer lo contrario, iba a hacer que el país se quede con el 70% y el 30% para la empresa minera extranjera. En este caso, en Costa Rica, la empresa extranjera que va a explotar este petróleo no creo que se quiera quedar con un 30%, tiene que quedarse más o menos con un 60 o con un 70, iría a un 30 o a lo mejor de repente un 40 para el país. Eso sería rentable. Bueno, vean, la concesión que se le da a Malón, óigame bien, óigame bien, el 85% del petróleo se lo llevaba a Malón y el 15% le quedaba a Costa Rica. Ajá. Pero también pagaba impuestos de renta. Pero yo ese esquema no me gusta. Ese esquema ya no se usa. A nivel internacional, el 95% de las reservas de petróleo están en manos de compañías estatales, están en manos de los gobiernos. Lo que hace, por ejemplo, lo que buscamos nosotros con el referéndum es que todos los bloques se le entreguen a Recope, que es la empresa estatal, para que Recope luego subcontrate la extracción de petróleo. O sea, de tal forma que usted le va a pagar a las compañías privadas para que saquen el petróleo, pero que 100% del petróleo nos queda a los costarricenses. Es un esquema muy sencillo. E incluso, como les decía, el ICE tiene máquinas perforadoras para extraer el petróleo. Y les voy a dar mi parecer en esto. Vean, ya saben ustedes el tremendo problema de corrupción que tuvimos con las carreteras, Hernán Solís y México. Cuando usted mete en un negocio tan rentable empresas privadas, hay tantos recursos que va a haber tentación para hacer corrupción. Sin embargo, si Recope contrata al ICE para que el ICE haga la perforación, posiblemente vamos a tener problemas de eficiencia, porque son empresas estatales y sabemos que tal vez no son tan eficientes como una empresa privada, pero no habrá chorizo. ¿Por qué? Porque no hay forma de que el ICE le pague a algún funcionario del Recope dinero para lograr qué. ¿Ven? El ICE no puede transferir el dinero si no está aprobado por la Contraloría. Todos los gastos del ICE tienen que estar documentados. No es como una empresa privada. Una empresa privada puede depositar un dinero a un consultor en Suiza y el consultor realmente es un testaferro de un político nacional que se prestó para dar una concesión. Pero si nosotros el petróleo lo traemos con una alianza de COPE-ICE, estamos bloqueando a que ese petróleo no se preste para corrupción. O sea, la solución es definitivamente una empresa extranjera. No, para mí no. Para mí la solución es que Recope contrate al ICE para que el ICE extraiga el petróleo. El ICE es la compañía eléctrica. Y Recope tendrá la suficiente infraestructura o el suficiente soporte como para poder elaborar una explotación de este tipo. El ICE la tiene. Repito, vea, el ICE ha hecho tuberías para extraer vapor del suelo y llevarlo a las plantas geotérmicas. Esa misma infraestructura es la que se utiliza para extraer el petróleo. Nada más pensémonos, ¿cuál es la diferencia entre llevar por una tubería vapor o llevar por una tubería gas natural o petróleo? Es lo mismo, se ocupa exactamente la misma tecnología, puede ser que haya que cambiar las tuberías, pero el ICE tiene toda la tecnología para extraer el petróleo y entregárselo a Recope. ¿Qué hace Recope con ese petróleo? Lo comercializa. Para eso tenemos el muelle petrolero, tenemos la terminal en Moín, donde se puede almacenar el petróleo para exportarlo, y tenemos toda esa infraestructura. Literalmente, y se lo digo como ingeniero químico, no ocupamos ninguna compañía extranjera para hacer lo que ya Costa Rica sabe hacer. Pozos profundos, el ICE ya hizo 100, puede hacerlos en San Carlos, no para extraer vapor, sino extraer petróleo,
y puede hacer toda la tubería necesaria para que ese petróleo se pueda almacenar y luego llevarlo a la refinería para hacer esto. Una buena alternativa también para dar más fuentes de empleo aquí en la zona y a nivel nacional. Claro, claro, exactamente, ¿verdad? Ahora, sí, por ejemplo, tal vez hay que traer algunos especialistas extranjeros para garantizar que se haga de forma sostenible con el ambiente, para que nos asesoren en la perforación, etcétera. Pero Recope puede subcontratar esos recursos, esos requerimientos sin ningún problema. Tiene capital suficiente para poder subcontratarlo. Ahora, mi parecer es, al inicio es donde está el riesgo. Una vez que el primer pozo produce petróleo, los pozos que se construyan alrededor es muy probable que produzcan petróleo. Entonces, una vez que Recope y el ICE ya encontraron el petróleo, usted podría, por ejemplo, permitir que otras empresas en San Carlos, privadas, le ofrezcan a Recope extraer el petróleo. Pero el tema con las compañías extranjeras es que ellos no quieren venir a sacar el petróleo para entregárselo al gobierno. Ellos quieren sacar el petróleo para llevárselo. Y eso es lo que no nos conviene. No le conviene a los sancarleños ni le conviene a los costarricenses. Lo mejor es que sean empresas sancarleñas que se especialicen en perforación y le ofrezcan a Recope el servicio de extraer el petróleo y entregárselo a Recope para que Recope lo exporte y el negocio sea el que permita dar los recursos para que San Carlos se desarrolle. Y el país entero. Otra cosa, don Carlos, muy importante, y lo hemos conversado hace cuestión de unos segundos con ustedes. El tema es interesante. El tema conlleva a, si se hace una buena estructura, podría traer muchas ventajas para Costa Rica y para San Carlos. Sin embargo, estamos a puertas de una campaña política. Justo el día de hoy ha estado primero en Río Cuarto y ahora en la mañana en San Carlos, el candidato de Liberación Nacional, Figueres. Al ver que este es un tema muy importante y el petróleo es un tema que podría salvar la tanda al país entero, puede ser utilizado como punto de batalla para una futura campaña política. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros, los sancarleños, evitar ese detalle? Que el petróleo no sea el arma de batalla de un candidato. Pues yo le diría que es todo lo contrario, sí, Félix, es todo lo contrario. San Carlos debe exigir que el presidente que va a quedar esté de acuerdo con hacer el petróleo. Y tiene que negarle el apoyo a cualquier candidato que quiera o que no esté de acuerdo en explotar los recursos que hay en San Carlos. A ver, van a votar los sancarleños por Figueres cuando Figueres está diciendo que hay que prohibir la extracción de petróleo en Costa Rica. Les está negando usar sus recursos. Yo creo que es todo lo contrario. Lo que debemos de hacer es unirnos todos, los costarricenses y los sancarleños, y decirle un mensaje bien claro a los políticos. No vamos a apoyar a ningún político que no se comprometa a aprovechar todos los recursos naturales que tiene este país de forma sostenible. El que quiera renunciar al oro o al petróleo, sepa que no va a contar con el apoyo de los sancarleños. Eso es lo que creo que hay que hacer. Porque, vamos a ver, Figueres está hablando de hidrógeno verde. Algunos de ustedes pronto yo les voy a dar algunos datos, pero el hidrógeno verde provocaría que la tarifa del bus de San Carlos a San José, ¿cuánto cuesta? ¿Alguien sabe cuánto cuesta el bus de San Carlos a San José? Yo sé el de Cartago, pero el de San Carlos a San José, ¿cuánto cuesta? Redondeémoslo en 2.000 colones más o menos. 2.000 colones. Pues pasaría de 2.000 colones a 8.000 colones. Esa propuesta de hidrógeno verde costaría 8.000 colones. ¿Por qué? Porque los buses de hidrógeno cuestan 4 veces más caro que un bus de diésel. Y producir hidrógeno verde y distribuirlo es 5 veces más caro que producir diésel. ¿Ven? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apoyar a Figueres de una forma así, ciega, simplemente porque es de apellido Figueres, cuando lo que está diciendo es algo absurdo. ¿Tienen idea ustedes cuánto creen que vamos a durar para que todos los buses de San Carlos pasen de diésel a hidrógeno verde? Son décadas, y Costa Rica necesita soluciones para el próximo año, no para el 2030 o 2040. Entonces, yo lo que creo es que más bien es el momento bien claro
para decirle al país, vamos a apoyar candidatos que estén de acuerdo en extraer petróleo en San Carlos. Porque nos conviene a nosotros, le conviene al país, es algo que podemos hacer los sancarleños de forma amigable con el ambiente, como lo hacen los... Y vamos a trabajar en ese sentido. Don Carlos, hay algún personaje político o social como usted, con el cual podamos posteriormente tener una entrevista y poder tener un poquito más de información con respecto a este detalle, explotar el petróleo? Bueno, le puedo decir a todos todo los... este proceso Sí. Bueno, vean, una persona que conoce bastante el tema, solo que tenemos algunas diferencias en cuanto a cómo hacerlo, ¿verdad? Es el doctor Roberto Dobles, fue expresidente de COPE, expresidente del ICE y es ministro, perdón, de Ambiente y Energía. La única diferencia es que tenemos una diferencia en que para mí el ICE sí lo puede hacer, don Roberto piensa un poco distinto, pero también les puedo decir, por ejemplo, que los candidatos a la presidencia, Fabricio Alvarado y Natalia Díaz, curiosamente los dos candidatos más jóvenes, han manifestado que ellos sí creen que se pueden aprovechar los recursos naturales que hay en el país. Entonces, pueden traer a Fabricio Alvarado, pueden traer a Natalia Díaz y sobre todo a don Rolando Araya. Porque Rolando Araya fue un político que negó y durante mucho tiempo habló en contra de extraer petróleo. Y hoy él se ha convencido de que tiene que haber un camino distinto. Que si tenemos petróleo tenemos que aprovecharlo. No solo petróleo, sino de todo. Porque él se da cuenta que el país está por una crisis muy seria y que no tiene sentido tener tanta riqueza en el suelo y viviendo pobreza como la estamos viviendo. Entonces, pueden invitar a Rolando Araya, a Natalia Díaz, a Fabricio Alvarado, que son los candidatos que públicamente han manifestado estar de acuerdo con extraer los recursos naturales que hay en el país. ¿Usted ya ha tenido en algún momento oportunidad de conversar con ellos, como para poder tener también un poquito más de alcance? Sí, de hecho, yo les estoy ofreciendo a todos los candidatos a la presidencia información de primera mano para que ellos puedan plantear una política energética sensata. Le he mandado audios a Wilmer Ramos, con José María Figueres le he mandado a Alejandro Soto, que es un asistente de Puerto María. He hablado con Eduardo Cruzan, he hablado con Rolando Araya, con Natalia Díaz, con Fabricio Alvarado no he podido hablar, pero le estoy dando información. Y estoy en la mayor disposición, bueno, con don Rodrigo Chávez también me reuní, aclaré todo el tema, y estoy en la mayor disposición de ayudarle a cualquier candidato a la presidencia que quiera escucharme. Y eso sí también, no, y es mi obligación como costarricense hacerlo, ¿verdad? Si tengo acceso a información, tengo que compartirla con ellos. Igualmente, también les estoy advirtiendo que cualquier propuesta absurda, yo daré los datos para que entiendan que lo que están haciendo no tiene sentido. Por ejemplo, ¿cómo puede uno justificar que Carlos Alvarado está promoviendo un proyecto de ley para prohibir la extracción de petrolera cuando eso está en contra del Acuerdo de París? No tiene sentido. Entonces, todo esto hay que advertirlo y hay que decírselo al pueblo para que poco a poco haya más conocimiento que nos pueda ayudar a tomar una buena decisión. Don Carlos, estamos llegando a las 5:54. Un tema bastante interesante y por supuesto es un tema muy amplio que en una hora de programa es difícil abordarlo, es difícil. Sin embargo, durante estos 54 minutos que hemos conversado con usted, hemos podido, en lo particular, aprender un poco más acerca de lo que es la explotación del petróleo. No sabía lo del ICE, ya tengo una idea, usted me lo está manifestando, y yo creo que sí, hay mucho tema por seguir conversando, seguir investigando para poder hacer algo en beneficio de San Carlos y también del país. Sí, pues justamente le puedo dar nombres de perforadores del ICE que estuvieron trabajando, perforando en México para buscar petróleo. O sea, como les digo, ya tenemos gente que sabe lo que tiene que hacerse. Perfecto. Pero, bueno, don Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Tendencias. Espero que no sea la primera vez, sino que haya otra oportunidad donde sigamos conversando de este y de otros temas. Por supuesto, yo estoy en la mayor disposición para apoyarlos y como les digo, sancarleños, es el momento de escucharse. Participen en las redes sociales y cuando escuchen a un candidato que quiere negar el uso de los recursos naturales,
Recuerden esto muy importante. Es un derecho que está manifestado en la Convención en el Pacto de San José, firmado hace más de 50 años. Costa Rica creo que es el único país del mundo donde los ciudadanos permiten que sus políticos les prohíban el uso de sus recursos naturales. Y eso no se puede permitir más. Muchas gracias. Perfecto. Don Carlos, antes de despedirnos, ¿alguna red social, algún link, algo donde podamos seguirlo a usted? Sí, yo tengo en Facebook una página que se llama Profesor Carlos Roldán. Ahí yo me dedico exclusivamente a dar información técnica. Pueden ver muchas publicaciones. Y algo que van a notar es que mis publicaciones siempre tienen números. O sea, son publicaciones científicas. No son posiciones dogmáticas. Cuando hablamos de los beneficios, siempre hay datos económicos para que ustedes tengan mayor capacidad de, de comprender si están de acuerdo o no con las posiciones que estamos manifestando. Perfecto, don Carlos, muchísimas gracias. Muchísimas Ustedes. gracias. En nombre de Radio San Carlos y del programa Tendencia, le agradecemos el haber dado parte de su tiempo para poder explicar un poquito más acerca de este tema tan interesante. Muchas gracias y que Dios bendiga a todos San Carlos. Hasta luego. Amigos de Tendencias, estuvimos con el ingeniero Carlos Roldán. Él es profesor universitario del Tecnológico de Costa Rica, ingeniero químico, consultor internacional de energías limpias, con quien tuvimos una conversación bastante interesante en relación a la explotación del petróleo, y sobre todo vemos de que la zona donde vivimos, San Carlos, es una zona privilegiada que afortunadamente tenemos petróleo. Ojalá que llegara el momento en que sea explotado de manera correcta en beneficio del país. Antes de irnos, quiero mandar un comunicado a la población de Ciudad Quesada que el día de mañana sábado y el día domingo no hay vacunas. Hoy viernes se trabajó hasta las 5 de la tarde. La otra semana estarán aplicando las segundas dosis. No estarán aplicando las segundas dosis de Pfizer. A partir de la próxima semana se estará aplicando AstraZeneca. Entonces, el día lunes nuevamente se empieza la vacunación contra el COVID aquí en San Carlos. Soy Félix Parra, esto fue el programa Tendencias. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 5 de la tarde con otro tema interesante. Chao, cuídense y buen fin de semana.